Buenas tardes, hermanos, amigos y todos aquellos que nos están viendo a través de nuestra página Maná del Cielo en Facebook. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Un gusto saludarlos, un gusto saber de ustedes que han estado bien, que la mano poderosa de nuestro Dios está con nosotros, está para levantarnos, para ayudarnos, para fortalecernos. Gracias le damos a Dios por todo lo que hace, por todo lo que ha hecho y por todo lo que hará. En esta hora se ha llegado el momento de alabarle, de adorarle con todo nuestro corazón. Y yo quiero decirte, hermano, amigo, que nos estás viendo, que si tú deseas encontrar amor, deseas encontrar paz, deseas encontrar consuelo en tu vida, solamente tienes que ir a Jesús y Jesucristo va a darte una bendición para que tu vida esté en paz, para que tu vida sea de gozo, de paz, de alegría, de amor. A pesar de las pruebas, a pesar de la situación, a pesar de todo lo que vivamos, en Dios podemos encontrar grandes cosas, su misericordia, su amor por sobre todas las cosas. Bueno, pues vamos a hacer una oración para dar inicio a esta transmisión, para que todo lo que hagamos sea bajo la dirección del Espíritu de Dios y que no sea algo humano, algo nuestro, sino que seamos instrumentos nosotros en manos de Dios para que todos aquellos que nos están mirando, nos van a ver, sean también bendecidos a través de nuestra vida, como dice la palabra. Tú serás bendición a todas las naciones de la tierra. Amén, lo creemos, así que vamos a hacer una oración. Bendito Dios, bendito Padre. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este día que tú nos das, Señor, por la bendición que tenemos hoy de alabarte, de bendecirte, de exaltarte, Señor, oh Dios, con todo nuestro corazón, Señor, con todas nuestras fuerzas, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu grande amor y misericordia, porque hoy nos permites estudiar tu palabra, llenar nuestra vida de espiritual, Señor, a través de la exposición de tu palabra. Gracias, Señor, gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer a través de esta transmisión, Señor. Y declaramos bendiciones, Señor, a la vida, al corazón de aquellos que nos van a ver, que nos están viendo, Señor, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea en las vidas, en los corazones de los oyentes, de los que nos ven, de los que nos miran, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, oh Dios, que tú te glorifiques en este momento y esta casa es para alabarte, porque donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú ahí estás en medio de ellos. Tú te perfeccionas en medio de la alabanza. Tú haces grandes cosas en medio de la alabanza. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Pues en esta hora también nos acompaña mi hijo Joel. Él va en la guitarra a acompañarnos y vamos a entonar una alabanza muy hermosa que dice: Jesucristo basta. Si tú estás buscando alguna solución a tu problema, a tu necesidad, si tú estás cansado de la vida, déjame decirte que Jesucristo basta. Escucha el mensaje de esta hermosa canción. Vamos a adorar a nuestro Dios.
como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor. Con brazos abiertos nos recibes hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Amén, sí, oh Dios. Aleluya, Señor Jesús. A ti la gloria y la honra. Aleluya, Señor. Te alabamos, oh Dios. Tú marchas para nosotros, oh Señor. Aleluya, Dios. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Para la honra y gloria de Dios, ten la seguridad de lo que declara este canto es una realidad. Si tú estás angustiado, preocupado, te invito a que le entregues esa carga a Jesús y Él es todopoderoso para llevar tu carga en sus hombros, porque así es nuestro Dios. Que Dios les bendiga grandemente. Nos dio gusto estar con ustedes compartiendo un momento la alabanza y así dejamos el lugar a mi esposo para que él dé la palabra de Dios. Amén. Recíbela con gusto y amor.
Muy buena tarde, mis amados hermanos. Es para nosotros como familia una vez más el poder traerles la reflexión de la palabra del Señor. Es importante que dispongamos nuestros corazones, nuestra vida para oír la palabra y más de este hermoso libro que tiene que ver con el Apocalipsis, donde muy pocas veces se predica la palabra, se enseña la revelación del Señor, pero es importante que nosotros como hijos de Dios conozcamos los tiempos que Dios ha marcado para la humanidad. Y como les hemos estado diciendo, el libro de Apocalipsis es el libro profético por excelencia y todo lo que encontramos en las Sagradas Escrituras se está cumpliendo al pie de la letra. La ciencia, los descubrimientos están indicando que la Biblia, que la palabra del Señor tiene la verdad. Aunque algunos críticos tratan de sospechar fechas de los libros escritos en la Biblia, hoy sabemos que esta fue divinamente inspirada por el Señor. En esta mañana nos ocupa aprender, estudiar esos principios que Dios tiene para nosotros cuando se realiza el toque de la segunda trompeta. Para ello, mis amados hermanos, quiero que leamos la palabra de Dios en esta hora, en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 8, versículos 8 y 9. Escuche, hermano, esta palabra. Ya hemos orado, hemos entonado este hermoso canto y yo le invito para que disponga este tiempo para oír la palabra del Señor. Sabemos que es poco el tiempo que le ofrendamos a Dios y vamos a disponerlo con todo nuestro corazón. Dice la Escritura: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Muy bien, hemos estado meditando a lo largo de estas semanas, de hecho es la lección número 19, hemos estado meditando acerca de las enseñanzas que Dios tiene para nosotros en este sagrado libro. La semana pasada hablábamos del toque de esa primer trompeta y dice la Escritura que hubo granizo y fuego mezclados con sangre y que fueron lanzados sobre la tierra y que la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Por lo tanto, la primer trompeta va dirigida o es una plaga directa contra la vegetación. Se nos habla de ese fuego, de ese granizo, y como hemos dicho en las Sagradas Escrituras, tenemos diversos antecedentes de estos sucesos cuando vemos la plaga en Egipto. Por lo tanto, así como Dios cumplió su palabra en el pasado, creemos que hoy día el Señor la va a cumplir. No sabemos el tiempo, pero sí hemos de estar preparados para que esos días no nos tomen por sorpresa. Dice la Escritura que cuando el ángel toca la trompeta por segunda vez, dice la palabra que Juan ve como una gran montaña ardiendo en fuego y que fue precipitada en el mar. Vamos a tratar de entender, mis amados hermanos, qué significa como una gran montaña ardiendo, dice la palabra, en fuego. La palabra de Dios no está indicando de manera literal una montaña, por eso Juan utiliza esta palabra como una gran montaña, dice la palabra, ardiendo con fuego. ¿Qué significa que fue precipitada en el mar? ¿Qué es lo que simboliza el mar y quiénes son los seres vivientes que estaban en el mar? ¿A qué se refiere cuando habla y dice que una tercera parte de las naves fue destruida? ¿De qué se trata la destrucción en el toque del ángel de esta segunda trompeta? Es lo que vamos a tratar de ver en esta mañana. La palabra de Dios nos dice entonces que Juan ve como una gran montaña, como es un símil, algo parecido, semejante,
pero esta no es una ardiente masa tan grande como una montaña, pero sí ve como una gran montaña. La palabra montaña en las Sagradas Escrituras, montes, montañas, siempre representan reinos, representan gobiernos, representan señoríos. Cuando vemos, por ejemplo, al libro del profeta Isaías en su capítulo número 2, quiero leer esta parte de la escritura, Isaías capítulo 2. Dice la palabra del Señor: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Aquí el profeta Isaías, hablando de montes, se está refiriendo precisamente a la ciudad eterna de Jerusalén, donde a ella van a correr todas las naciones, los gobiernos. Jeremías en su capítulo 55, en su versículo 25, también nos enseña lo siguiente. Jeremías capítulo 51, versículo 25, dice la palabra: he aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Aquí el profeta se está refiriendo al imperio de Babilonia que arrasó con el pueblo de Israel. Entonces la palabra monte, montaña, se relaciona precisamente con reinos, con gobiernos o con naciones. En el libro de Apocalipsis, en su capítulo 17, versículos 9 y 10, también hace referencia acerca de aquella gran ramera, y dice la palabra: esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Está hablando precisamente de la ciudad de Roma, que está fundada sobre 7 montes, 7 colinas. Por lo tanto, la palabra monte en las Sagradas Escrituras hacen referencia a un reino, a un gobierno, a una autoridad, a una nación. Por lo tanto, mis amados hermanos, en el toque de la segunda trompeta, hemos de entender que no se está refiriendo en este contexto a un reino, a un gobierno o a un señorío. Por lo tanto, ¿qué será esto que se parece a una gran montaña ardiendo? Si tomamos el texto en este sentido, tal y como está escrito, recuerden que una de las reglas de interpretación tiene que ver con entender la palabra tal y como está escrita, y la palabra se interpreta por sí misma. Por eso hemos de buscar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tratando de encontrar la verdad de la palabra. Entonces podemos pensar que probablemente pueda ser la erupción de algún volcán cercano al mar, como ha ocurrido a lo largo de diversos años en diferentes lugares, en diferentes ciudades, en diferentes islas. Dice este hombre llamado Ray Stedman: es posible que se trate de una erupción volcánica. Puede que sea el monte Etna en la isla de Cilicia, que los vulcanólogos afirman está a punto de explotar, así como ha pasado con el monte Santa Elena del estado de Washington. Entonces, podemos entender que probablemente esto que está mirando Juan, que le está mostrando el ángel cuando toca la segunda trompeta, y dice la escritura: como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Es probable que se trate de alguna erupción volcánica. Entonces, hoy día sabemos que hay diversos volcanes submarinos que están en constante actividad. Estábamos hablando la semana pasada que hoy día los volcanes que se encuentran en todo el mundo, tal parece que están entrando en una fase eruptiva. Y todo esto nos lleva a entender los tiempos de Dios cuando dice que el mundo está reservado para el fuego. Por lo tanto,
No es de extrañarse entonces que esta gran montaña que está mirando Juan pueda referirse a un enorme volcán que es arrojado al mar. Dice la palabra que se encuentra ardiendo en fuego. La palabra fuego en las Sagradas Escrituras siempre habla de violencia, habla de guerra, habla de destrucción, pero también habla de juicio. Por eso el apóstol Pedro en su capítulo 3, en su segunda carta, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10, dice que los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por lo tanto, podemos entender que Dios hará diversos juicios en la tierra. Imaginemos este grande espectáculo, aquella gran montaña que es precipitada hacia el mar, ardiendo en llamas, en todas sus laderas, arrojando hacia el cielo enormes cantidades de humo, ceniza. Será un espectáculo realmente aterrador para todos aquellos hombres que estén en esta tierra por causa de su desobediencia a la palabra de Dios y sobre todo por el rechazo a Jesucristo, su Hijo, quien dio su vida en esa cruz del Calvario para traer redención y salvación al hombre. Hoy nos damos cuenta a través de las noticias, como hemos dicho, cómo el despertar de muchos volcanes está haciéndose presente. No vamos muy lejos, aquí en Puebla tenemos el volcán Popocatépetl que día a día nos recuerda que ahí está presente. Y cuando vemos esas inmensas fumarolas, nos causa temor e impresión. Entonces imaginemos cuando se dé el toque de esta segunda trompeta, el espectáculo que se verá en la tierra, porque como hemos dicho, hemos de tomar el texto, la interpretación de manera literal, porque como hemos visto, es cierto que en la Biblia hay muchos simbolismos, pero en el contexto que estamos viendo, este pasaje no se está refiriendo a ninguna nación, a ningún reino, a ningún gobierno, sino está hablando literalmente de un monte que está ardiendo. Muchos consideran que Juan escribe desde lo que alcanza a ver, desde lo que él conocía, y muchos consideran que el mar se está refiriendo precisamente al mar Mediterráneo que Juan conocía en ese tiempo. Entonces podemos ver cómo hoy día esta palabra que se escribió hace muchos años atrás, todo se está acomodando para que ésta tenga un cumplimiento. Entonces la palabra fuego se refiere a juicio. Y como hemos visto en las Sagradas Escrituras, dice la palabra que los cielos pasarán con grande estruendo, que los elementos ardiendo serán deshechos y que la tierra y que todo lo que en ella hay serán quemadas. Y dice la palabra que fue precipitada en el mar esta gran montaña que estaba ardiendo con fuego. La palabra precipitar significa arrojada con violencia, significa despeñar o arrojar o derribar de un lugar alto. Las Sagradas Escrituras no nos están enseñando si es Dios quien de manera directa estará precipitando esta gran montaña que arde con fuego en el mar. Tampoco nos está diciendo que esta gran montaña cae del cielo, como vamos a estudiar posteriormente, que hay otros muchos fenómenos que vienen de arriba hacia la tierra. La Biblia no nos enseña quién o qué poder va a precipitar, cómo y cuándo y por cuánto tiempo. Pero recordemos, mis amados hermanos, que Dios siempre tiene el control de todas estas cosas
y que pueden ser intervenciones milagrosas de parte del Señor para causar todo esto. Recuerden que Dios se vale de la naturaleza, de todos esos fenómenos que suceden para traer juicio, porque Dios es el creador y Él tiene toda autoridad sobre el universo. Entonces, vamos a ver que también puede ser algún suceso sobrenatural, un desastre natural, como ya los que existen hoy día en la tierra. Sea cual fuere el medio, la forma, sabemos, mis amados hermanos, que Dios tiene siempre el control. Por eso la palabra de Dios nos invita a acudir a la sombra del Altísimo. En medio de circunstancias adversas, difíciles, en medio de las situaciones de caos que hoy se vive en el mundo entero, el hombre tiene que acudir a Dios, tiene que volver su rostro a Dios. Dice su palabra hablando de su pueblo: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se postrare, yo oiré desde los cielos, yo sanaré su tierra, yo perdonaré sus pecados. Por lo tanto, todos los sucesos que hoy día estamos empezando a vivir nos están enseñando que el tiempo de Dios se está cumpliendo y se va a cumplir de una manera perfecta. Dice la palabra en el Salmo 46, dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. La palabra de Dios nos enseña que todos estos fenómenos que se están mencionando en el Apocalipsis están descritos en otros libros sagrados de la Escritura. Pero todo creyente de hoy día no debe de temer a esos juicios de Dios, porque el Señor siempre tiene cuidado de su pueblo. Hemos dicho que siempre hay una línea de separación entre el pueblo, entre los hijos de Dios y aquellos que no lo son. Cuando vamos a las Sagradas Escrituras, vemos cómo Dios protegió al pueblo de Israel de las plagas de Egipto. Cuando vemos a las Sagradas Escrituras, vemos cómo Dios protegió a Lot y a su familia de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. A lo largo de la historia bíblica siempre vamos a encontrar remanentes fieles. Por eso, Iglesia del Señor, los tiempos, lo que estamos viviendo son tiempos difíciles de angustia, y tal vez vendrán sucesos mucho más tremendos, catástrofes tal vez nunca antes vistas, pero Iglesia del Señor, confiemos en que Dios cuidará de nosotros. Tengamos la certeza de que el Señor camina a nuestro lado como cual compañero del camino para protegernos y librarnos de todo mal. Qué impresionante es la palabra cuando dice: y se traspasen los montes al corazón del mar. Y Juan, cuando ve aquella tremenda visión, entonces ve aquella gran montaña ardiendo en fuego, precipitada con violencia hacia el mar. Vamos a entender entonces cómo el ángel, cuando toca esta trompeta, fija su mirada en el mar. A diferencia del primer ángel, quien proclama una profecía para la tierra seca con sus árboles y hierba verde, que causa destrucción en el toque de la primer trompeta, ahora esta plaga va dirigida hacia el mar, hacia las aguas de los océanos. La palabra mar en las Sagradas Escrituras también tiene el significado de pueblos, de muchedumbres, de naciones y de lenguas.
conforme se usa en Apocalipsis capítulo 17, versículo número 15, que dice la palabra. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pero la palabra de Dios aquí en el libro de Apocalipsis no tan solo habla del mar, sino dice la Escritura que por causa de que aquella montaña ardiendo fue arrojada al mar, dice la Escritura que murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Por eso tampoco hemos de interpretar la palabra mar como pueblos, como gente, como muchedumbre, sino como mar como tal. Entonces estábamos viendo que si en el ayer se cumplieron de manera literal esas plagas que destruían a pueblos por causa de su pecado, que destruían a naciones por causa de su maldad, creemos también que muchos eventos que habla la Biblia en el libro de Apocalipsis tendrán que cumplirse de manera literal. Y como hemos estado estudiando a lo largo de estos estudios, todo lo que la ciencia está descubriendo, todos esos fenómenos que están sucediendo a nuestro alrededor, nos están indicando que nos están llevando a un apocalipsis completo del universo. Por lo tanto, la Biblia nos dice que cuando aquella gran montaña cae sobre el mar, dice que muere la tercera parte de los seres vivientes que se encontraban en esta. Por lo tanto, en el mar vamos a encontrar una gran diversidad de vida, peces, crustáceos. Vamos a encontrar tortugas gigantes. Diferentes aspectos de vida se pueden encontrar en el mar. Langostas, cangrejos, caracoles, almejas, pulpos, ballenas, orcas, delfines, peces de diferentes especies. Y dice la Escritura que por causa de la caída de esta gran montaña mueren la tercera parte de aquellos seres vivientes. Y dice la Escritura que también la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Como hemos dicho, en el tiempo de esa gran tribulación habrá diversos fenómenos, cataclismos cósmicos, terrestres, que asombrarán, asustarán y espantarán a todos aquellos que estén sobre esta tierra. Y dice la Escritura que por causa del toque de esta segunda trompeta, dice la palabra que una tercera parte de las aguas sufre contaminación y se convierte en sangre. Es cierto que hoy día los investigadores de hoy dicen que este tipo de fenómenos ha sucedido en diversas veces en la historia de la Tierra. MacArthur dice que puede referirse a un acontecimiento conocido como la marea roja, que es causado por la contaminación masiva del agua debido a la presencia de miles de millones de microorganismos y a la proliferación de millones de diminutas algas. Recuerden que Dios puede echar mano de todos esos fenómenos de la naturaleza, porque Él es el creador, dueño y señor del universo, y Él puede disponer de esos tiempos. Puede ser este fenómeno ampliado en gran manera, puede deberse a un hecho milagroso de parte de Dios,
como sucedió en esa plaga en Egipto, cuando Dios le dice a Moisés que toque las aguas del río con su vara y el agua se convierte en sangre. Para Dios no hay imposible, sea que use los medios físicos del ambiente que estén disponibles en ese momento al alcance, o sea una intervención directa de Dios, o caiga tal vez algún meteorito trayendo gran contaminación sobre las aguas del mar. Y dice la Escritura que el resultado de estos eventos es que entonces muere la tercera parte de los seres vivientes que se encontraban en el mar. Será un suceso tremendo para el hombre, para la humanidad, probablemente por causa de la muerte de todos estos seres vivientes y de la destrucción de esas naves, como dice la Escritura, donde vamos a encontrar a hombres, a militares, a soldados. Puede ser también la causa de que las aguas se tiñan de sangre. Y dice la palabra también que entonces esta destrucción causada no será total, sino limitada, pero afectará a la tercera parte de la tierra, en donde, como hemos dicho, mueren aquellos seres vivientes que se encuentran en el mar. Pero también la Biblia, las Sagradas Escrituras nos dicen, y la tercera parte de las naves fue destruida. Miren, veamos el contexto de esta palabra profética, porque aquí podemos argumentar y podemos ver la veracidad de la palabra. Cuando Juan está escribiendo, cuando a Juan se le está mostrando la revelación del Apocalipsis, que tiene que ver con el primer siglo, creemos que no había una gran cantidad de naves, de barcos, de submarinos como hoy los tenemos. No había potencias mundiales con un poderío naval como hoy los tenemos. Si acaso estaban aquellas embarcaciones de vela impulsadas por el viento. Sin embargo, veamos cómo esta palabra que se escribe hace más de 2000 años tiene la certeza de que es real, puesto que hemos dicho que hoy día hay potencias que gobiernan el mar, con una gran cantidad de barcos, barcos gigantescos de pesca, de guerra, hechos de acero, impulsados por poderosos motores, inclusive por energía nuclear. Hoy la tecnología ha crecido. Tenemos grandes submarinos, grandes naves que el hombre no conocía en ese primer siglo cuando Juan recibe la revelación. Sin embargo, veamos cómo esta palabra profética estaba anunciada para tiempos futuros. Y como hemos dicho, los tiempos se están acomodando de tal manera para que la palabra de Dios se cumpla al pie de la letra. Es por eso que no podemos desechar la palabra de Dios. Aunque algunos escépticos le digan que está llena de mitos, que está llena de fantasías, que no es verdad, que se escribió después de ciertos eventos que se cumplieron, la iglesia, nosotros, los hijos de Dios, creemos que la palabra de Dios es verdad y que se va a cumplir al pie de la letra. Por eso todos los grandes temas referentes al pecado, a la salvación, al juicio, son verdades fundamentales que encontramos en ella. Y así también podemos ver que el Señor ha prometido regresar por su pueblo, por su iglesia, y nosotros también lo creemos. Podemos pensar que la destrucción de estas naves, de una tercera parte de las naves,
Hemos de pensar que es con su tripulación, con los pasajeros, con todo ese personal militar que mueren. Entonces podemos ver cómo es que este mar se tiñe de sangre. Puede ser por diversas razones, pero los elementos están uniendo para que esta palabra, como hemos dicho anteriormente, se cumpla al pie de la letra. Podemos pensar que la destrucción de todas estas naves no únicamente se va a referir a un poderío militar. Podemos pensar en aquellos grandes barcos que transportan equipos de emergencia. Podemos pensar en aquellos grandes barcos que llevan comestibles a otros lugares donde hay necesidad. A esos grandes barcos que transportan combustible. Inclusive aquellos grandes cargueros. Y qué decir de aquellos grandes cruceros que nada tienen que ver con la guerra, pero que sin lugar a duda transitan sobre las aguas del mar. Por eso podemos ver una grande catástrofe en el mar. Palabra de Dios que se va a cumplir en un futuro no muy lejano. Pero iglesia, como hemos dicho, hemos de entender que en medio de pruebas, en medio de aflicciones, tengamos siempre la seguridad de que Dios tiene cuidado de nosotros. Por eso, iglesia, es el momento de acercarnos a Dios. Es el momento de volver nuestra mirada al Señor. Si te has alejado, si te has separado de Dios, si hasta este momento no has abierto tu corazón a Dios, yo quiero decirte que Él en este día está tocando, como dice la palabra. Él llama a tu corazón para que le abras. No desprecies este periodo de gracia, de misericordia de parte de Dios. Ven a Jesucristo. Entrega tu vida al Señor y Él te librará de todos esos acontecimientos que vendrán en un futuro no muy lejano. La palabra de Dios es fiel y verdadera y se va a cumplir. Por eso, iglesia, si estás pasando por alguna aflicción, por alguna tribulación, también el Señor te invita para que vengas a Él. Y dice la Sagrada Escritura que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice el Señor: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Iglesia, vengamos a Dios, acudamos al Señor y Él será protección para nosotros. Él levanta muralla alrededor de su pueblo y de su iglesia. Así que clamemos de corazón y Dios tendrá misericordia de nosotros. Sigamos estudiando este precioso libro y permitamos que el Espíritu Santo nos siga dando revelación, nos siga dando entendimiento para entender las verdades de este libro. Deseamos de todo corazón que Dios te siga bendiciendo, que Dios te guarde, que Dios bendiga a tu familia y que tengas una semana bendecida. Gracias, mis amados hermanos. Mediten la palabra de Dios, estudiemos este precioso libro y tomémonos de la mano de nuestro Señor. Caminemos con Él y ninguna plaga tocará nuestra morada. Esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Excelente tarde.